Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto. Día a día a través de su radio actual 107.1 del FM. Estamos en su programa Al Descubierto. Hoy, viernes de perfiles. Viernes de perfiles, traemos a una persona que de una u otra manera ha influido en la sociedad costarricense y queremos conocer un poco más acerca de ella. Muy buenos días, mi estimado Juan Elguy Gutiérrez. Muy buenos días, amigos y amigas que nos acompañan en esta mañana de viernes, finalizando esta semana, aquí en su programa Al Descubierto, que transmitimos de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Gracias por su sintonía. Hoy tenemos un invitado de lujo. Agradecerle a don Marcelo Castro, periodista con una trayectoria muy sin igual, digámoslo así, en nuestro país. La verdad es que es eso. Gracias, don Marcelo, por acompañarnos en nuestro programa Al Descubierto, aquí en los 107.1 FM de su radio actual. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes ahí en cabina? Y primero, preguntarles si escuchan bien mi audio. Don Marcelo, le escuchamos perfectamente. Ahora con este tema de la tecnología tenemos que estar ahí probando, pero lo escuchamos excelente. Bueno, qué dicha, qué maravilla. Y bueno, yo estoy aquí a su disposición durante esta hora, saludar a los oyentes de su programa y de Radio Actual. Y por supuesto, feliz de compartir con ustedes y a sus órdenes. Sí, don Marcelo, muchísimas gracias, le reitero, por compartir con nosotros en esta mañana. Hoy queremos conversar con usted sobre su vida. Queremos saber más de Marcelo Castro. Muchísima gente, todos los costarricenses, no me cabe duda que lo vimos durante mucho tiempo en televisión. Ahora me parece que ya usted tiene también su programa de radio. Pero de ahí nosotros vemos al periodista, vemos a la persona por televisión a mediodía o en las tardes, pero no sabemos mucho de la persona y siempre hay interrogantes, siempre queremos saber más de esa persona, esa figura pública. Bueno, acá estoy para servirles. Yo creo que sin duda después de, ¿qué le puedo decir? Después de 35 años de carrera casi en la televisión, pues es poquito más bien lo que no conocen de mí. Yo creo que más bien la gente conoce mucho. Pero obviamente claro, siempre hay detalles de la vida de uno, de su vida detrás de las cámaras, pues que la gente le interesa saber, y por supuesto que aquí estamos a sus órdenes. Don Marcelo, empecemos con algo bonito. Empecemos con la niñez. ¿Cómo fue su niñez? ¿A dónde nació usted? ¿A dónde creció? ¿Vivió con sus padres, con sus hermanos? Esas cosas no lo conocemos. Bueno, yo soy básicamente originario de Atenas, del cantón de Atenas, porque mis padres son atenienses puros, ¿verdad? Del campo, agricultores, personas que se dedicaron siempre a la tierra, ¿verdad? Tanto mis abuelos por el lado paterno como el lado materno. Así que yo crecí en Atenas hasta los 7 años, viviendo en una finca muy bonita, donde lo que más había era árboles frutales, por esa zona caliente que se produce muy bien el mango, se produce muy bien el aguacate, jocotes, y me acuerdo mucho ver tanto a mi papá como a mis tíos comerciando mucho el aguacate, que se daba muy bien en esa zona y era un producto, bueno, pues sigue siendo un producto muy, muy consumido en Costa Rica, y también ganado, que era lo que había más en Atenas, aunque también había café. A los 7 años sí, mi papá se decidió trasladarse con nosotros a esta zona de Heredia, propiamente a una zona que se llama San Bosco. Eso pertenece al cantón de Santa Bárbara. Es una zona más bien alta, donde lo que más se desarrolla es la lechería de altura, ¿verdad? Pasamos de un clima bastante cálido a un clima frío, pero me encantó ese cambio. Yo llegué a los 7 años a vivir a esta zona de Santa Bárbara, y ahí comencé también mi escuela primaria, y realmente ahí es donde tengo los mejores recuerdos de la infancia, aunque siempre en una vida rodeada de muchas limitaciones, pues éramos una familia que básicamente dependíamos
del salario de mi papá, que era un salario bajo para un trabajador de campo, ¿verdad? Para un trabajador agrícola. Pero la infancia siempre tiene cosas muy hermosas y cosas donde uno también se lleva aprendizajes para toda su vida, de manera que es algo que uno atesora y que nunca puede olvidar. Yo viví entonces desde los 7 años en esa zona de Santa Bárbara y he de decir que vivimos en varias fincas, no en una sola, sino en varias. Y pues ahí transcurrió mi vida hasta que llegué al colegio y nos vinimos a vivir un poco más cerca de Heredia, a Barba, donde se desarrolló ya más una etapa mía de adolescencia y juventud, ya entrando propiamente a la universidad, estudiar, comenzar a trabajar, etcétera. Don Marcelo, entonces su familia era bastante numerosa ¿o no? No, viera que pues a mí me tocó crecer en una época de una gran explosión demográfica en Costa Rica. Las familias eran muy numerosas en los años 60. Sí. Yo nací en el 59, prácticamente estaba a punto de iniciar el 60, porque nací el 7 de diciembre del 59 y mis hermanos sí nacieron ya años después, el 60 y el 61, pero mi familia no fue numerosa. Mi familia solo somos 3 hermanos, porque mi madre tuvo un problema de que los 3 partos tuvieron que ser por cesárea y los médicos le dijeron que ella no podía seguir teniendo hijos porque si tenía más, ella podía fallecer en uno de esos partos. Entonces, definitivamente hubo que parar la fábrica, como dicen. Sí. Y entonces yo veía a mis primos, ¿verdad? Tías que tenían 8, 10 hijos, 6 hijos. Era muy común en mi entorno familiar. Incluso yo ni siquiera tengo la cuenta de cuántos primos tengo. Pero no, en el caso de mi familia, fue una familia pequeña. Don Marcelo, ¿cómo era usted en la escuela y en el colegio? ¿Era un joven de buenas notas o siempre pasaba ahí como apenitas, como algunos? Propiamente en la escuela primaria y en los primeros años de colegio, sí fui siempre como un alumno de los que sacaba los mejores promedios. Siempre era como hoy diría muy verde, muy serio, muy metido en los estudios, y entonces pues le dedicaba mucho al estudio. Además me gustaba mucho leer. Desde pequeñito tenía esa costumbre de leer y ver libros, y sobre todo me encantaba la historia, la geografía, ver los mapas. Yo siempre estaba como adelante de todo, digamos, y no sé si en estudios sociales estaban viendo algo de Costa Rica, ya yo estaba viendo todo lo de América Latina, porque me gustó mucho siempre toda esa parte de los estudios sociales. Y me fue muy bien siempre en la escuela, en las notas. Tal vez ya en los últimos años de colegio uno se va haciendo más vaguillo o confía en que le va a ir bien. Pero bueno, siempre me fue bien, la verdad. Siempre me fue bien, nunca tuve que repetir un año y pues así concluí mi primaria y secundaria. La secundaria la terminé en Barba de Heredia. Don Marcelo, siempre que uno está en esa etapa de la niñez o empezando el colegio, uno tiene ambiciones, uno tiene sueños. Tenemos amigos también que algunos dicen, bueno, yo quiero llegar a ser abogado, yo quiero llegar a ser policía, Ya usted en esas etapas, bueno, nos acabas de contar que te gustaba mucho el tema de la historia, lo que es la lectura. Ya en esos momentos, ¿vos pensabas en el tema del periodismo? Bueno, en la infancia no, digamos en la etapa de infancia no, pero sí pensaba en que quería estudiar, quería tener un título profesional, sobre todo viendo las limitaciones del hogar, la pobreza en que vivíamos y que vivíamos también pues, rodeados de familias con iguales características, ¿verdad? Entonces yo siempre dije que quería estudiar y mi papá, por supuesto, a pesar de ser una persona muy humilde, muy sencilla y con pocos recursos, él como veía que yo era un estudiante bueno, pues siempre decía, yo quiero que Marcelo estudie, haré lo posible para que él estudie. Entonces, pues en medio de esas limitaciones, siempre sí visualicé la idea de estudiar y ser profesional y ayudar a mis padres. Ya avanzada la edad, digamos en la adolescencia, que empecé a familiarizarme mucho con el medio de la radio, que era lo que escuchábamos en mi casa, porque no había televisión, con el medio radio, entonces sí empecé a aficionarme mucho por el periodismo, que yo no le llamaba periodismo, yo solamente decía qué bonito ser como esos locutores que están ahí, que hablan en la radio, no necesariamente dando noticias, puede ser que deportes, música, lo que fuera. A mí eso fue lo que me aficionó más que todo, oír la radio, porque pasábamos casi que todo el día escuchando radio en la casa, ¿verdad? Mi mamá escuchaba música o radionovelas, escuchábamos noticias,
Mi papá, con todo y que era una persona muy humilde, no sé por qué razón, pero le gustaba mucho oír las sesiones legislativas. Entonces yo a veces me sentaba con él a oír los discursos de los diputados. No sé qué era lo que lo aficionaba a eso, porque a veces son hasta aburridos, pero sí recuerdo mucho a mi papá escuchando sesiones legislativas. Luego, por influencia de primos míos, también yo empecé a escuchar los partidos de fútbol los domingos y aficionarme mucho a oír fútbol. Entonces, todo eso me hizo irme vinculando con esa afición por el periodismo, como le digo. Yo en ese momento ni siquiera le llamaba periodismo. Pero ¿te visualizabas tal vez en otra profesión que no fuese el periodismo o trabajar en algo diferente? De chiquillo sí me visualizaba en otra profesión, pero en la adolescencia no. En la adolescencia yo quería trabajar yo decía que quería trabajar en la radio, ¿verdad? Esa era empezó a ser como mi afición, porque como le digo, ni siquiera conocía mucho de la televisión. Sabía que existía la televisión y a veces íbamos donde amigos, vecinos a ver, qué sé yo, una serie de entretenimiento, fábulas o cosas así, pero propiamente no tenía mucha idea de lo que era el mundo de las noticias en la televisión. Yo lo que tenía para mí más cercano era la radio. Entonces, ya en esa adolescencia ya yo sí tomo la decisión de que yo quiero dedicarme a trabajar en ese mundo de la comunicación. El colegio lo terminaste en un colegio nocturno, ¿verdad? La secundaria la terminaste así. Sí, comencé en el Colegio Rodrigo Hernández de Barba, de Heredia, en el diurno, que por cierto, cuando yo empecé, era la segunda promoción, ¿verdad? Porque el colegio se había fundado un año antes. Entonces yo fui parte de la segunda promoción de ese colegio diurno, y ya el último año de colegio sí lo hice en nocturno, que también ya tenía en Barba tenía su colegio nocturno, y me dediqué en el día me dediqué a trabajar para ayudar un poco a mi familia a salir adelante, ¿verdad? ¿Cuál fue ese primer trabajo, don Marcelo? Bueno, hacíamos muchas cosas. Yo diría que el primer trabajo fue más antes, porque siempre en verano, pues, en la parte de las vacaciones, que antes eran incluso más largas, ¿verdad? Porque salíamos de vacaciones comenzando diciembre y regresábamos a clases hasta marzo. Eran casi 3 meses de vacaciones. Siempre íbamos con mi mamá y mi papá a coger café ahí en los cafetales de Heredia, en Santa Bárbara. Y entonces como que ese fue el primer trabajo, porque los 3 hermanos nos incorporábamos a la recolecta del café. Aunque debo decir que era muy malo para coger café, porque la verdad no me rendía mucho, pero por lo menos ayudaba a mi familia un poquito, y como yo era el más grande, entonces mi mamá por lo menos me hacía cargar los sacos y cosas así, y en algunas cosas ayudaba. Así que puedo decir que ese fue mi primer trabajo, ¿verdad? Después, a los 17 años, cuando ya paso al colegio nocturno, sí tuve un trabajo fijo en la empresa que hoy se llama Pipasa, pero que en ese tiempo tenía otro nombre, que era siempre de la familia Chávez. No sé si se recuerdan, bueno, tal vez ustedes son muy jóvenes. No, sí, claro. Pero sí. Que los fundadores, la familia Chávez, don Calixto Chávez, que fue ministro, y un hermano de él que fue diputado, siempre se dedicaron mucho al negocio de los pollos y las granjas avícolas y todo eso. Entonces, ellos tenían una granja avícola ahí cerca de donde yo vivía, en Barba. En realidad estaba en parte de Santa Bárbara, pero muy cerca de donde yo vivía, y ese fue el primer trabajo que yo tuve por casi un año, de trabajar ellos tenían ahí como una planta empolladora, como le dijera, como ellos producían pollos en masa, pues tenían incubadoras grandes, gigantescas, donde se reproducían los pollitos. Entonces, ese fue un trabajo ya fijo que tuve, incluso con Seguro Social y todo, porque ahí aparece en las planillas de la caja que ese fue mi primer trabajo. Luego empecé a trabajar en la universidad, empecé a estudiar en la Universidad Nacional, y trabajé en Tibás, administrando un pequeño supermercado, y así fui avanzando hasta que ya en mi primer año de periodismo entré a trabajar en la Asamblea Legislativa, que se puede decir que fue mi primer programa. ¿Tu universidad entonces fue la Universidad Nacional? Inicialmente sí, estudios generales en la Universidad Nacional, pero luego para estudiar periodismo me tuve que trasladar a la de Costa Rica, que dichosamente pude entrar. Yo entré a estudiar periodismo en la Universidad de Costa Rica en el año 1980 exactamente. ¿Y algunos de tus compañeros en la universidad, ahí en la UCR,
llegaron a medios de prensa como vos, o algunos dejaron la carrera. ¿Tenés alguna afinidad con alguno de ellos? Así que haya logrado el reconocimiento que vos lograste en el periodismo. Sí, bastantes lograron entrar a los medios y otros no, como todo en la vida, ¿verdad? Sí recuerdo el caso más conocido de Everardo Herrera, el comentarista de fútbol, que siempre, por cierto, desde que era así un muchachillo, pues eso es lo que él soñaba, con ser comentarista deportivo, y le encantaba eso. Y Everardo Herrera comenzó conmigo en la universidad y terminó conmigo, nos graduamos también juntos. Y así hay varios casos de algunas personas que trabajaron en la televisión y en la prensa escrita. Danilo Jiménez, que es también un gran periodista de la parte deportiva, pero en prensa escrita. Y bueno, ahí podría ir haciendo una lista más grande de gente que trabajó, por ejemplo, en televisión, como Yanina Suñol, que trabajó en Repretel. Bueno, en ese tiempo no era Repretel, se llamaba Noti6, el noticiero del 6. Olga Quesada, que también trabajó ahí, pero que ahora tiene una empresa propia. Entonces sí recuerdo a varios compañeros de esa generación que estuvieron conmigo. Bueno, de hecho, también Alexis Rojas, ahora lo recuerdo. Alexis fue compañero mío en la universidad y él trabajó conmigo en Monumental, en Noticias Monumental, y de ahí yo me fui primero a Canal 7 y lo recomendé a él para que él pasara a Canal 7. Así que parte de ese grupo. Sí, entonces un grupo interesante, don Marcelo, de compañeros que también han tenido mucho renombre y carrera periodística. Qué interesante, ¿verdad? Pero como decís vos, hay muchos también, como en otras carreras, que se quedan ahí, ¿verdad? Y no terminan. Sí, claro. Y muchas personas, muchos de ellos tal vez trabajan en otros proyectos. Es muy variado, ¿verdad? Todo esto de las profesiones, ¿verdad? Entonces algunos los perdí de vista, como dicen, y otros trabajan también en oficinas de prensa o relaciones públicas, de manera que es muy variado esto del mercado laboral, ¿verdad? Don Marcelo, ¿y cómo se da esa oportunidad para que usted entre a trabajar a la Asamblea? Y también le comento que me imagino que su papá, que era fiel oyente de las sesiones legislativas, me imagino que estaba muy contento de que usted estuviera ahí. Sí. Bueno, yo estudié generales en la Universidad Nacional, entré en el 78 y en el 79 me quedé todavía en la Universidad Nacional estudiando otras cosas. Creo que ellos le llaman propedéutico. Yo estudié un propedéutico de Ciencias Sociales, un curso muy duro, pero bonito, porque a mí me gusta mucho toda esa área de las ciencias sociales. Y en el año 80 ya comienzo la carrera de periodismo. En ese tiempo era que ya yo estaba trabajando en Tibás, en este supermercado, y justamente las cosas de la vida, ¿verdad? Conocí a una señora que llegaba siempre en las mañanas a comprar el pan y la leche, y nos hicimos muy amigos, y entonces después me entero que ella era la esposa de un diputado que venía de la zona sur del país, que bueno, imagínense esas coincidencias de la vida. Claro. El diputado venía de la zona sur, era creo representante de Golfito. Y la cuestión es que estamos en el año 80, yo estoy empezando a estudiar periodismo, y la señora más bien me animó y me dice, pero usted que está allá en la universidad, que está estudiando periodismo, ¿no le gustaría trabajar en una oficina ya y estar en algo diferente, que esté más cerca del periodismo? Bueno, la cuestión es que yo le dije que sí. Y ella le dijo al esposo, y el esposo me dijo, bueno, si a usted le parece, yo puedo tratar de ubicarlo en la Asamblea Legislativa, a ver qué le puedo conseguir ahí, porque tampoco es que le pueda conseguir un trabajo muy grande. Entonces, bueno, yo le di las gracias al señor y me consiguió una cita con el director ejecutivo de la Asamblea. Entonces el director ejecutivo me dice, bueno, yo le puedo dar una plaza interina aquí en la Asamblea, pero lo único que tenemos es la plaza de Ujier, que es lo que se llama en la Asamblea el misceláneo. En realidad es un Ujier. Entonces yo le dije, bueno, está bien, porque es una oportunidad de empezar por algo. Eso fue en abril del 80. Entonces ya yo apenas llevaba como mes y medio en la escuela de periodismo. Y entonces él me dice, ¿pero qué está estudiando usted? Y le dije, bueno, yo estoy en la universidad estudiando periodismo. De hecho, pues quería que usted me autorizara algunas horas semanales para ir a clases. Entonces me dice, claro que sí, por supuesto. Yo pues en el sector público esto es más flexible, de que se pueden conseguir permisos para trabajar. Y entonces ahí él, cuando se dio cuenta que yo estudiaba periodismo, me dijo, no lo vamos a desaprovechar. Trabaje en la Oficina de Relaciones Públicas, de manera que aunque mi nombramiento era como un misceláneo,
yo empecé a trabajar en la Oficina de Relaciones Públicas y Prensa, que era muy pequeñita en ese tiempo en la Asamblea Legislativa. Ahora es bastante grande y tiene muchos periodistas, pero en ese tiempo solo había una periodista y yo que entré como una especie de asistente. Qué interesante esto, don Marcelo, porque hay personas, ahí cuando usted dice que apareció esta persona que llegaba al súper, ahí a veces uno se comienza a pensar lo que dice usted también, las vueltas de la vida o el destino, que a veces decimos, bueno, será como ese dicho que dice que cuando uno nació para martillo, del cielo le caen los clavos, dicen. Sí. Pareciera como que a veces uno se cuestiona eso, si ya uno tiene ese destino, si tiene esa guía. Sí, es algo que uno siempre puede filosofar, como dicen, sobre eso, pero yo creo que sí hay un destino y hay personas que se cruzan en el camino de uno y muchas veces lo hacen solamente para darle una ayuda, un empujoncito en la vida y luego siguen su camino, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, a esta familia, a este señor diputado y la esposa nunca los volví a ver. Ellos terminaron su periodo y regresaron a vivir a la zona sur, pero siempre estaré agradecido tanto con la señora como con él por ese empuje que me dieron para yo poder entrar a trabajar en una oficina de prensa en la Asamblea Legislativa, que me permitió además entrar en contacto con el mundo del periodismo, porque todos los días veía a los periodistas que llegaban allí, empezar a hacer amistad con ellos, todo ese tipo de cosas que me ayudaron a mí a seguir adelante en mi carrera, ¿verdad? Sí, y ahí en el departamento de prensa o en la sala de prensa de la Asamblea, generalmente uno ve muchos muchachos jóvenes, periodistas jóvenes que están ahí haciendo sus primeras armas, digámoslo así, y entre ellos, como te pasó a vos, se empieza a hacer esa amistad que sirve para que luego también se coloquen en otros medios. Me imagino que así fue lo que a vos te pasó y para pasar a otros medios de comunicación. Completamente, sí, tuve también esa suerte. También tengo que decir que también ahí siguieron surgiendo ángeles en mi camino, porque conocí a un periodista que se llama Fran García, él es de Tilarán, ahora está allá en Tilarán, ya se pensionó, volvió a su tierra, pero él era otro que era muy, muy aficionado a la radio, y Fran llegaba a la Asamblea y con él hice mucha amistad, porque era además una persona muy afín a mí, ¿verdad? Éramos de campo, éramos gente sencilla, para decirlo de esa manera, y él conmigo de inmediato hizo química y me ayudó, me dio un gran empuje para entrar a Monumental. Primero me pidió que le ayudara como corresponsal deportivo en Heredia, ¿verdad? Entonces fue como una oportunidad de que me conocieran en la radio, hacer corresponsalía deportiva, mandar mis propias notas locutadas, ¿verdad? Hacer mis propios audios de noticias deportivas. Entonces ese fue como el gran salto que yo pude dar para luego entrar a la radio. Luego en Monumental, ¿cuánto tiempo tuviste la oportunidad de trabajar en la radio? Yo comienzo el primero primero fui, como le digo, estando ya en la Asamblea en ese año 80, tal vez como por ahí de octubre, noviembre, es que Ufran me pide que le ayude con la corresponsalía deportiva, porque él pasó a ser un noticiero deportivo, que lo dirigía él. Entonces, ya en el 81, por ahí del mes de julio, por ahí, una muchacha que también cubría la Asamblea Legislativa de Monumental, Marlene Cambronero, que fue otra persona que se cruzó en mi camino y me dio un gran empuje, ella también me empezó a pedir que le ayudara con notas desde la Asamblea. Entonces era muy vacilón, porque ella en la mañana no venía a la Asamblea. Entonces si ella me llamaba siempre a ver si había alguna noticia de las comisiones legislativas o cosas así, igual ella me fue también como conociendo en ese campo y fue en vacilón. Entonces ya ella me dijo, ¿por qué usted no se viene a practicar a la radio? Porque yo veo que a usted le gusta esto. Y le digo, yo encantadísimo. Entonces en el mes de agosto iba los fines de semana a practicar a la radio, los sábados y domingos. Y ya para septiembre se dio la oportunidad que yo entrara a trabajar ahí en la radio ya como periodista de planta. Recuerdo que fue un 12 de septiembre del 81. En realidad en la Asamblea no duré mucho. El 12 de septiembre del 81 comencé a trabajar en Monumental y estuve ahí hasta el 31 de enero del 85, porque ya el 1 de febrero de ese año 85 estaba trabajando en Telenoticias, en Canal 7. Y ese paso de la radio a la televisión fue complicado, ese primer acercamiento o esas primeras presentaciones suyas, don Marcelo, en lo que fue ya en Canal 7.
Bueno, no sé qué puede decir, porque uno obviamente como joven comete muchos errores y como joven también dichosamente tiene guías que le hacen observaciones y le dicen no haga esto así o hágalo de esta manera. Pero yo siento que lo de la radio me dio a mí una experiencia que me sirvió mucho para estar en la televisión después, porque obviamente en radio se aprende mucho la capacidad de improvisar, de hablar mucho tiempo. A veces no tienes muchos elementos y tenés que sostener una transmisión, ¿verdad? Porque te dicen, no sé, acaba de temblar, tenés que dar un avance. Entonces entras a la cabina en vivo y empiezas a decir que tembló mucho, muy fuerte y que se cayeron algunos objetos en la redacción, y vas dando elementos que tenés a mano hasta que empiecen a entrar otros elementos o una llamada o, bueno, ahora están las redes sociales que es más fácil y en ese tiempo no, en eso era solo llamadas o llamar a la Cruz Roja para ver dónde habían reportes de alguna situación. Entonces, digamos, solo estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Entonces en la radio uno aprende mucho esa capacidad de improvisar y yo creo que mi mejor escuela fue esa, Monumental. Al principio obviamente para mí era muy difícil y me sentía nervioso improvisando en radio, haciendo transmisiones, pero todo eso me dio mucha escuela y cuando llegué a la televisión no me costó tanto, porque además en los primeros años pues todo era grabado, ¿verdad? Si yo tenía que hacer una presentación en la cámara, lo hacía grabado y si me equivocaba lo grababa varias veces. Entonces igualmente siento que para mí ya esa parte no fue tan difícil, ¿verdad? Pero llegar, don Marcelo, si uno siempre ha anhelado algo, por ejemplo, ser periodista en el caso suyo, llegar a este medio, llegar a Monumental, llegar a Canal 7, me imagino que en ese momento siente uno como que está tocando el cielo porque está trabajando y haciendo con lo que uno ha soñado, para lo que estudió y es lograr una meta, estar ahí. Me imagino que fue algo muy satisfactorio esos primeros días trabajando en estos medios. Sí, fundamentalmente en la radio, porque eso es lo que le decía desde un principio. O sea, yo desde ese jovencillo adolescente de los 14, 15, 16 años que quería trabajar en la radio, cuando yo entro a trabajar en Monumental, ahí yo sentí que mi sueño estaba cumplido, ¿verdad? Porque como le digo, mi pasión era la radio en ese momento. De hecho, nunca pensé que iba a pasar a la televisión, no lo visualicé así, ni tampoco la prensa escrita, y fue de vacilón porque hubo dos ofertas, una posibilidad de irme a trabajar al diario La Nación como reportero y otra a una revista que se llamaba Rumbo, donde se hacían reportajes de fondo, y esa revista también era del Grupo Nación. En las dos ocasiones en que me ofrecieron trabajo, no me fui porque en realidad el periodismo escrito casi que no me apasionaba tanto. Ahora sí me gusta más escribir, pero me gusta mucho, pero en ese momento no. Y entonces tuve esas dos oportunidades y no me fui. Pero cuando surgió la posibilidad de la televisión, no lo pensé mucho y tomé la decisión de dar el salto. Sin embargo, como le digo, es curioso porque en realidad cuando yo sentí realmente que había cumplido un sueño fue cuando empecé a trabajar en la radio. Me imagino que su papá lo escuchaba. Sí, claro. Todos en la casa y familiares y era muy interesante porque se escuchaba mucho más la radio en ese tiempo. De hecho, tuve la oportunidad hasta de hacer coberturas deportivas. Entonces, me acuerdo que fui con la Vuelta Ciclística a varios lugares del país y la gente le hablaba a uno, a pesar de que no lo conocía físicamente, le hablaba a uno porque lo escuchaba en la radio, ¿verdad? Ahora, ya obviamente después, cuando lo veían en televisión era más común eso, pero en ese tiempo uno no se imaginaba llegar a Pérez Celedón, por ejemplo, y que la gente llegara a saludarlo y le dijera, usted es Marcelo Castro, el periodista de Radio Monumental. ¿Por qué? Porque la gente además escuchaba más radio, ¿verdad? Hoy en día la televisión tiene un poquito más de alcance. Un saludo para Melissa Rojas, que nos envía su reporte de sintonía. Por ahí está Jesús Barbosa, que dice: saludos para don Marcelo Castro, se le extraña en la pantalla chica. También Felipe Antonio Corrales: sin duda alguna, don Marcelo es una gran persona. Dora Moya nos envía un saludo cordial. Excelente invitado, mis respetos a este gran periodista. Canal 7 no es lo mismo sin su persona. Don Marcelo, aficionado... Gracias a todos los que hacen esos comentarios. Un saludo para todos. ¿Aficionado a qué equipo de fútbol, don Marcelo? Bueno, lo de fútbol a mí me ha gustado siempre y me entretengo mucho. Todavía a estas alturas me entretengo mucho viendo fútbol y me encanta, por ejemplo, ver la Champions League y, por supuesto, los mundiales y partidos de selección. Sí he sido aficionado al Club Sport Herediano, pero ahora no me considero como un aficionado así como demasiado fanático, ¿verdad? Veo el fútbol más como una manera de distraerse, de divertirse. Obviamente juega Heredia y pues
Yo voy con Herediano, pero no es para mí ya como tan importante eso, ¿verdad? De ser como tan pegado a un equipo. Claro, don Marcelo, regresando a su historia, usted ingresa a Teletica, a ese canal de televisión, pero usted no ingresa como presentador de noticias, ingresa como periodista. Exactamente, yo ingresé como reportero y me dieron en ese tiempo el área política. Me gustó siempre cubrir política, pero la verdad también no es un periodismo tan interesante, ¿verdad? Termina siendo aburridón. Pero me dieron el área política, después cubrí Casa Presidencial y en realidad ejercí poco tiempo la tarea de reportero porque en el año 87 se dio la oportunidad de ascender a jefe de información. Digamos que como reportero, porque aún cuando ya ascendí a jefe de información y pasé por muchas etapas en donde me asignaron mucho tema de investigación y reportajes de fondo. Entonces, no es que perdí totalmente el contacto con la calle, al contrario, yo siempre lo mantuve, ¿verdad? El tema, don Marcelo, también, ¿cuál recuerda usted? Tal vez empezando, me imagino que a uno como en toda profesión le pasan ahí esos primeros chascos, ¿verdad? ¿Recuerda alguna situación que para usted fue vergonzosa, que ahora la recuerda con alegría o la recuerda con humor? ¿Hay alguna o no? Bueno, en la radio hubo una y en la televisión hubo otra que es anecdótica y que también hasta pudo ser una tragedia. ¿Cuál quiere que le cuente? ¿De las dos? Las dos. Sí. Bueno, en la radio yo también cubría mucho política, pero cubría más que todo, mis fuentes eran educación y sindicatos. Entonces, pues había que estar muy chispa en la parte de las huelgas y en ese tiempo hasta había más huelgas en el país y además yo creo que ese tipo de reporterismo le da a uno mucha escuela, ¿verdad? Porque uno tiene que andar, como dicen, ojo al Cristo, viendo reuniones, con negociaciones de sindicatos con gobiernos. Entonces, eso a mí yo creo que me dio mucha escuela. Pero sí recuerdo que yo tenía muy poquito de estar en Canal 7, en Monumental, en el año 82, cuando comenzó el gobierno de don Luis Alberto Monge, el 8 de mayo del 82, el país tenía una huelga de médicos que ya era muy desgastante, porque yo creo que ya tenían como un mes de estar en huelga los médicos, de manera que don Luis Alberto Monge hereda esa huelga y empezaron las nuevas autoridades del Ministerio de Trabajo a negociar y más o menos como 8 días después me dicen, bueno, hay una reunión que es clave hoy en el Ministerio de Trabajo, van a comenzar desde las 6 de la mañana y bueno, vaya y se mete ahí y usted de ahí no se va a salir y no se va a mover porque su obligación va a ser estar transmitiendo desde ese lugar hasta ver si se pone fin a la huelga de médicos. Bueno, la cosa es que de verdad todos los periodistas estábamos ahí, yo estaba con un técnico que se encargaba de la parte de la transmisión y sí recuerdo que el asunto de estar metido en un lugar es desgastante, a veces no se almuerza, tal vez se comió una galletilla, un fresco y nada más. Y la cuestión es que como a eso a las 3 de la tarde ya mis jefes me preguntaban, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo decía, no sale nada aquí. Al ratito que estoy yo, entonces me habían advertido que pidiera un pase en vivo apenas saliera la conversación. Bueno, la cuestión es que, en esas inexperiencias de uno, yo estoy ahí en la sala, en una sala grande, cuando veo que se abre una puerta y salieron unos señores y todos los periodistas salieron corriendo con micrófonos, grabadoras y todo a caerle a esta gente. Entonces yo, como estaba advertido que pidieran pase, lo primero que hice fue pedir un pase. Y entonces, en medio de aquel enredo, la verdad yo me perdí, no sabía ni qué estaba diciendo, nada más puse el micrófono y viene el señor, uno de los señores que entrevistaron los periodistas, yo solo recuerdo que decía, estamos en un periodo de conversaciones largas, pero aún no tenemos un acuerdo definido. Yo lo primero que dije fue, no se acabó la huelga, han negociado 9 horas, 10 horas y no se acabó la huelga. Y ahí fue el gran error que cometí, porque no investigué bien. Ajá. Y resultó que salí al aire diciendo que la huelga no se había acabado. Pero resultó que a los 15 minutos sí se acabó la huelga. ¿Y qué era lo que había pasado? Que los señores que habían salido primero era de otra reunión, porque era obviamente el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Trabajo hay muchas reuniones. Entonces en el Ministerio de Trabajo se reúnen con un sindicato, con una cooperativa, con lo que sea. Entonces obviamente los primeros que habían salido no eran los de la huelga de médicos, eran otros. Pero también se lo llevaron de la mano, los compañeros salieron soplados.
Claro, todos nos vimos arrastrados. Entonces, cuando yo a los 15 minutos tuve que salir al aire y decir que la huelga médica ya se había acabado después de la negociación, pues yo se me sentía tan mal que yo decía, bueno, hasta aquí se llegó mi carrera, ¿verdad? Porque cuando llegue a la oficina me van a despedir. Y tuve que, el Ministerio de Trabajo está ahí detrás de donde está el edificio de la Caja, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no teníamos carro, no íbamos en carro, sino que caminamos desde como a las 5 de la tarde, creo que hasta llovía. Nos fuimos mi compañero y yo desde el ministerio hasta las oficinas de Monumental, que estaban ahí en la Avenida Central, frente al Banco Central, y nos fuimos caminando. Yo iba cabizbajo, triste. Yo dije, aquí, hoy es mi último día en este trabajo. Entonces, en efecto, cuando llegué a la oficina me estaba esperando la directora para pedirme explicaciones de lo que había pasado. Bueno, ahí le expliqué y le dije realmente que había caído en una trampa, y ella me dijo, bueno, que le sirva esto de experiencia, ¿verdad? ¿No? Que le sirva de experiencia, porque uno antes de decir algo tiene que averiguárselo bien. Y fue una experiencia que definitivamente fue un hecho que yo creo que sí lo tomé en cuenta para mi trabajo, aunque eso no significa que uno no sea falible, ¿verdad? Que uno no falle en algún momento de su vida, pero fue para mí una experiencia muy, muy fuerte. Y además agradezco a la directora, que era doña Nora Ruiz de Angulo, pues que me diera la oportunidad de creer en mí, porque en otras circunstancias pues creo que habrían despedido al periodista que lo hizo. Entonces esa anécdota siempre la cuento como pues, mi paso por la radio. ¿Y en el tema de la televisión? Sí, en la televisión fue que justamente comienzo yo a cubrir política en Canal 7 en el 85. Estábamos de cara a las elecciones del 86 y a mí me tocaba en ese tiempo. Ahora no es tanto, no se hace tanto eso, pero es que las campañas políticas antes eran además larguísimas. Comenzaban como desde julio a hacer giras a diferentes cantones del país. A mí me tocó ir a toda parte del país con los candidatos más importantes de ese tiempo, que eran don Oscar Arias y don Rafael Ángel Calderón Fournier. La cosa es que me toca ir un domingo a Puerto Viejo de Sarapiquí, donde estaba Calderón Fournier, y había una cabalgata, cosas que hacen muy, muy típicos en Costa Rica, ¿verdad? Había un tope y luego unos discursos del presidente y todo, del candidato y todo eso. Bueno, la cosa es que yo fui con un camarógrafo, grabamos. Ya eran casi las 12 del día, el acto había empezado como desde las 9 y era casi mediodía cuando nos dicen los que van acompañando al señor que los periodistas estamos invitados a un almuerzo, pero que el almuerzo va a ser en una finca y que la finca, para llegar ahí hay que cruzar el río Sarapiquí en un bote. La cuestión es que llegamos ahí al puerto que está ahí, el muellecito que está ahí en Puerto Viejo, y yo empecé a ver que el bote era un poquito viejito, y aparte que era un poquito viejito, y empezó a cargarse mucho, se subió demasiada gente. Entonces a mí de primera entrada me entró un susto enorme, porque además yo no sé nadar. Entonces me subí al bote con el camarógrafo y en efecto no había, el bote ya iba por medio río y se hundió. Claro, el susto que yo me llevé es tremendo, porque obviamente todos caímos al agua. La cámara se dañó, el cassette donde estaba la grabación también se dañó, y dichosamente pues no pasó nada porque el río no estaba muy caudaloso, entonces no nos tapaba el agua. Pero yo creo que tal vez si el agua nos tapara, no sé si estaría aquí contando el cuento, porque como le digo, siempre he tenido mucho respeto al agua y además no sé nadar, a pesar de que soy del campo, es una barbaridad que no sé nadar. Y bueno, pero quedó todo como anécdota, ¿verdad? Claro, qué interesante todo eso, don Marcelo, porque sí hay experiencias y siempre nos llama la atención saber el trabajo del periodista, saber el trabajo que hacen tanto en un estudio como también lo que es en la calle. Entonces yo creo que por eso mismo es que a muchas personas nos interesa conocer más de la función del trabajo, porque los vemos por televisión muchísimas veces, siempre vemos a los periodistas por televisión, pero hay un trabajo detrás, hay anécdotas, hay camarógrafos, hay aventuras como esta que usted nos está contando, ¿verdad? Que eso no lo vemos y es parte de la esencia de la persona, ¿verdad? Todo es un complemento. Completamente, ¿no? Y uno tiene muchas anécdotas así de ese tipo, ¿verdad? El periodista a veces come mal, bueno, a veces no, casi siempre come mal, duerme mal, pasa por circunstancias, tiene que vivir. Por ejemplo, yo estuve por ahí a finales del 88 en Nicaragua, en
en Bluefield de Nicaragua después del paso del huracán Juana, y recuerdo haber llegado a Bluefield, ya habían pasado 2 meses tal vez del paso del huracán, y resulta que pues costaba encontrar un lugar donde dormir y costaba encontrar comida, no había jabón para bañarse, había que bañarse con agua de estañón, agua llovida. Entonces, de anécdotas como esas uno las vive muy a menudo. Yo realmente me siento orgulloso y contento porque la gente me vio mayormente en la pantalla, pero yo me siento orgulloso de haber sido un reportero, de haber sido un hombre de calle, ¿verdad? Que salí a la calle, que viví lo que es esa etapa de ser reportero. Un saludo para Pamela Soto, también para don Álvaro Burgos, por ahí está Maribel Carballo, Ismael Núñez, para Jainer, para Flor Díaz y todas las personas que nos envían su reporte de sintonía. También un saludo para don Humberto, que dice: felicitaciones al programa, un invitado de lujo. Saludos a don Marcelo desde Desamparados. Vamos a ir a una pausa rápidamente. El día de hoy nos acompaña don Marcelo Castro, toda una institución en el tema periodístico de nuestro país, más de 35 años de carrera que se dicen muy fácil, pero significan mucho y de una u otra manera influyó en el tema periodístico de nuestro país. Vamos a ir a una pausa, un minutico, y ya regresamos con don Marcelo. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda al descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al descubierto. El tesoro más grande de una persona son sus hijos, y los primeros años de vida los más importantes. En el Centro de Estimulación Temprana Little Fish le brindamos un ambiente seguro y confiable. Nuestra oferta académica incluye música, natación, yoga, lesco, inglés, literatura y educación física. Además, ofrecemos clases de natación para niños, jóvenes y adultos. Little Fish, la mejor opción profesional para el desarrollo integral de sus hijos. Estamos ubicados en Romuser, 125 metros norte del antiguo AID. Para más información, al teléfono 2520-0587 o búscanos en Facebook como Little Fish. Centros de formación en criminología y seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Centros de formación en criminología y seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Polígono 38 Especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. Al descubierto. Continuamos en su programa Al Descubierto, aquí en los 107.1 FM de su radio actual. Hoy nos acompaña el periodista don Marcelo Castro, que amablemente atendió a nuestro llamado para compartir con él en esta mañana, ya fin de semana, y compartir y entender un poquito y hablar con él de su vida. Don Marcelo,
una pregunta. ¿Cómo hace un periodista, una persona que está en los medios, para tener tanta empatía con los televidentes o con los radioescuchas? ¿Cómo se logra eso? Es una pregunta buena, pero la siento complicada. Yo pienso que cuando uno tiene, ¿cómo le podría decir? Cuando uno tiene pasión por lo que hace, y también viene, yo digo que así es la vida. Yo creo que Dios le da a uno talentos, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que cuando uno tiene talentos y cuando tiene pasión por lo que hace, pues las cosas fluyen. Y a mí siempre me gustó ese tipo de periodismo más enfocado en el lado humano, ¿verdad? Más enfocado en el interés de la gente, en las vivencias de la gente, en sus problemas, en sus situaciones sociales. Entonces, creo que eso ayudó muchísimo a poderme identificar más fácilmente con el público. Don Marcelo, dentro de tantas noticias que no son tan buenas, que se dan día a día, es difícil encontrar noticias positivas. Y me parece que el lado humano suyo, el tema del aporte, de la forma de manejar a los invitados, inclusive cuando lo veíamos en esas entrevistas a mediodía prioritariamente, yo creo que nos da esa imagen más humanista. ¿Será eso lo que le hace falta en estos momentos a muchos periodistas? ¿Será eso lo que necesita la gente en medio de tantas noticias que no son tan buenas, enfocarlo siempre desde esa parte humana? Desde mi punto de vista, sí. Y a mí me encantaría mucho ver más ese tipo de enfoque en el periodismo, más desde el lado humano. Sin embargo, yo no soy dado a criticar a los colegas, porque cada uno tiene su propio línea. Bueno, parece que se nos cayó la señal con don Marcelo. Ya aquí nuestro amigo Otto está trabajando en el tema de la señal. Recordemos que estamos haciendo nuestro programa vía Skype, debido a que por el tema de la restricción sanitaria, don Marcelo no pudo compartir aquí el día de hoy en el programa. Pero es el mecanismo, es el método que estamos aplicando. Se está aplicando casi que en todos los medios de comunicación para realizar entrevistas, para realizar el programa. Podemos ir leyendo si tenemos comentarios mientras restablecemos la señal. Bueno, ya tenemos a don Marcelo. Ahora sí, don Marcelo, le escuchamos. Algo pasó ahí, ¿verdad? Algo sí, pero ya lo solucionamos. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, correcto. Sí. No, entonces, yo lo que le decía es que yo básicamente sí soy muy respetuoso del periodismo que se hace y de los esfuerzos que hacen los colegas. Los enfoques son muy distintos, pero obviamente que sí, yo siempre me enfoqué mucho y me encantó ese periodismo con un tinte más humano, ¿verdad? De ver la problemática de la gente. Pero no criticaría a los demás, porque tampoco yo puedo pretender que los demás hagan lo mismo que yo, ¿verdad? Sino que, bueno, el periodismo requiere de gente que trabaje en todas las áreas, de gente que investigue temas muy escabrosos, que tienen que ver, por ejemplo, con asuntos policiales. Ustedes saben, no es un secreto para ustedes, de compañeros que he tenido muy valiosos, que han hecho investigaciones muy fuertes, como el caso de Gravy Moya, a quien admiro mucho, y cada uno tiene un estilo y cada uno ha hecho su aporte al periodismo, y eso es lo importante. Dora Moya nos dice: un saludo cordial, excelente invitado, mis respetos a este gran periodista. Gran Morita. Gracias. Saludos a Marcelo, siempre fue un colega amable y trabajador, nos dice Gran Morita. También Garrison Herode, excelente el tema. Fernando Hernández Campos, mis respetos y admiración a don Marcelo. Dios lo colme de muchas bendiciones. Parte de los comentarios. Don Marcelo, estamos entrando ya a la parte final de la entrevista. Y como siempre, con los invitados que tenemos en nuestro programa, en los viernes de perfiles, hacemos una dinámica donde le hacemos ciertas preguntas o le damos ciertas frases, y lo que queremos es que el invitado pueda contestar de la manera más rápida posible. Lo primero que se le venga a la mente. ¿Está bien? Nada del otro mundo, es sencillo. ¿Está bien? Sí. Iniciamos. Las redes sociales en el periodismo actualmente. Pues un gran instrumento, pero también hay que tener cuidado porque se pueden convertir en una trampa. La marihuana medicinal. Una esperanza para la humanidad, yo no la descarto. La señora Amelia Rueda. Una gran periodista con una excelente trayectoria
El aborto. Me parece que es algo en lo que le va a costar mucho a la sociedad ponerse de acuerdo, pero definitivamente que desde un punto de vista ético no lo comparto. Hay un proyecto de ley con tal de rebajar el salario a los funcionarios públicos. Es polémico, definitivamente, porque una de las cosas que se advirtió es que puede afectar seriamente los ingresos de la Caja de Seguro Social. Habría que ver de qué otra forma se podría renegociar esto. Pero creo que definitivamente el país también requiere un esfuerzo muy grande para ver de qué manera se baja el gasto. Las armas de fuego en Costa Rica. Debería regularse más, controlarse más, porque es un país, para nadie es un secreto, de una alta criminalidad, y lamentablemente en este estado en que estamos puede aumentar, porque, bueno, ya lo vimos ayer, hay un desempleo que está creciendo. Jonathan McDonald, el jugador de fútbol. Lo admiro por muchas cosas, ha sido un excelente jugador, es polémico, no cabe duda, sobre todo por su comportamiento a veces en la cancha, pero no lo juzgo tampoco, ¿verdad? Porque hay futbolistas, incluso tan famosos como un Cristiano Ronaldo, que siempre generan polémica por muchas cosas, es parte del ambiente deportivo. Albino Vargas. Es otra figura polémica, sin embargo también lo respeto porque cree en sus convicciones, cree en sus principios, y eso está bien en un ser humano, ¿verdad? Hay que ir hasta el final creyendo en sus propios principios. La pena de muerte. No la contemplaría a futuro, me parece que ya es algo que debe ser erradicado. El COVID-19, la pandemia. Una lección de vida para todos. Noticias Repretel. Un noticiero muy popular en la televisión costarricense, fue una gran competencia en todo el tiempo que yo estuve y sí, creo que sigue siendo una gran competencia de telenoticias. ¿Con bigote o sin bigote? Muy bien, así como estoy, muy cómodo. Carlos Alvarado, el presidente de Costa Rica. Le admiro muchas cosas, incluso lo respetaré siempre porque también es un hombre que ha defendido convicciones. Por ejemplo, en plena campaña política defendió el matrimonio igualitario y lo respeto por eso y muchas otras cosas, pero a la vez también creo que la inexperiencia le pasa factura. Hay cosas que le ha costado resolver y que yo creo que también el país tiene que ayudarle. La radio actualmente en Costa Rica. Creo que sigue siendo un medio muy, muy importante. Tal vez con el auge de Internet y redes sociales, tanto la televisión como la prensa escrita y la radio han perdido un poquito su auge, pero siguen vigentes. Y la radio, para mí, tiene que seguir vigente, porque la radio llega a muchos rincones del país donde no hay Internet, donde no hay televisión. Ese periodismo amarillista. Ojalá se erradicara muy pronto, ¿verdad? Lo que pasa es que ha sido como común toda la vida. Cuesta mucho erradicarlo. Sí. Y la última pregunta, o la última palabra, Johnny López. Un compañero de vida, una gran persona, un profesional joven, pero muy esforzado y con grandes deseos de superación y con mucho talento. Don Marcelo, ahora sí, queremos que usted le dé a todos los costarricenses que nos han escuchado, que han estado pendientes de esta transmisión, un último mensaje en estos tiempos de pandemia, donde sabemos que hay desempleo, sabemos que hay muchas personas que están con necesidad, padres preocupados por sus hijos. ¿Qué mensaje les podemos dar de aliento en este momento de pandemia? Bueno, la pandemia, como lo decía yo antes, nos está retando, ¿verdad? Nos está retando muchísimo a todos los seres humanos de este planeta y yo creo que tenemos que ser, en ese sentido, tener esa capacidad de resiliencia, tener esa capacidad de aprendizaje y de ver de qué manera podemos enfocarnos en nuestro futuro. Alguien decía, estamos como que en pausa, ¿verdad? Nos pausaron. Uh-huh. Y a veces uno se levanta, abre los ojos y dice, no puede ser que esto esté pasando. A todos nos cuesta un poquito, a todos nos cuesta, pero lo más importante es que saquemos lecciones de esto y también que de aquí salga una mejor humanidad, porque eso es lo más importante al fin y al cabo, que los seres humanos aprendamos lecciones para ser mejores, para ser más solidarios, para tener capacidad verdaderamente de amar, de tolerar, de respetar a los demás.
Don Marcelo, lamentablemente se nos fue el tiempo. Fue una conversación muy rica, la verdad. Desearíamos tener más tiempo. Bueno, más usted, nadie más lo sabe, ¿verdad? Que el tiempo en radio o en televisión se va muy rápido. Pero sí, rapidísimo. Rapidísimo. Pero le agradecemos muchísimo. De verdad le agradecemos que se haya tomado su tiempo de compartir con nosotros y nuestra audiencia. No, es un gusto enorme. Realmente... yo digo que esto lo mantiene a uno muy vivo, muy activo, estar en contacto con los medios de comunicación y bueno, en la medida que yo pueda voy a seguir en contacto con los medios de comunicación. Me encanta, sobre todo, si la radio era mi sueño, a estas alturas de la vida todavía me sigue gustando muchísimo. Gracias. Muchas gracias a don Marcelo y muchas gracias a todas las personas que nos siguieron a través de las distintas redes sociales, a través de la señal de su radio actual 107.1. Hoy estamos en Viernes de Perfiles. El lunes tendremos micrófono abierto. Los esperamos a todos con un tema que vamos a poner, que vamos a traer para ustedes y en donde queremos escuchar su opinión. Pasen muy feliz fin de semana. Pórtense bien y cuídense mucho. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado al descubierto. Al descubierto.